Soy Marina Zurro, directora del Museo Banco Provincia. Quiero agradecerles especialmente que nos estén acompañando en el día de hoy. En el marco de la muestra que ha organizado Adventus Numismática Argentina, el señor Fabián Oliveto va a dar una conferencia que se titula, como la muestra en sí mismo, Mitología en las monedas de Grecia y Roma. Enmarcamos también este acontecimiento en el final de la muestra y también en el encuentro de Buenos Aires y novena convención numismática, organizado por el Centro Numismático de Buenos Aires. Fabián va a hacer una conferencia y luego vamos a ir todos juntos a recorrer la exposición que está en el quinto nivel de este edificio, donde también van a hacer una visita guiada especial por la muestra y ver las maravillosas piezas que hemos tenido el placer de tener acá en nuestra casa durante todo este mes. Fabián. Gracias. Bueno, gracias a todos los que vinieron. Mi intención es ser breve porque el centro de la muestra es justamente la visita que vamos a hacer, pero bueno, yo suelo prometer ser breve y no siempre me sale, así que ¿quedó prendido? Bien, no importa. No sé si hace falta que use el micrófono, ¿no? Porque ¿se escucha? Bueno, sin más vamos a empezar. Ya les digo, mi intención es no extenderme demasiado, pero pensé en dividirla como en dos partes. Una primera explicando un poco el porqué y el cómo de esta muestra, y la segunda marcando algunos pequeños, haciendo un poquito hincapié en algunas de las piezas que forman parte de la misma. Así que, bueno, desde el punto de vista histórico, esta muestra, que, bueno, este es el facsímil del folleto original, que como ven la muestra terminó ayer, pero bueno, a veces se dan circunstancias, ¿cuál es el lente acá? Ahí está. Se dan circunstancias favorables, y como cuando empezamos la muestra nos dimos cuenta de que hoy empezaba el encuentro organizado por el Centro Numismático de Buenos Aires, tuvimos que emparchar la fecha. Y para hacerlo coincidir con este evento y que fuera de alguna manera parte de este evento numismático, que suele ser el más importante acá en Ciudad de Buenos Aires. Esta muestra tiene una historia y nos parece importante compartírselas. Ustedes saben que Adventus es una institución nueva, tenemos unos 3 años de vida. Yo recién les comentaba a algunos que en estos 3 años hemos avanzado un montón. De hecho tenemos 4 ahí me están haciendo gestos. Bueno, pero yo no estaba, así que en esa época, digamos, muchos nos conocemos desde hace años, pero tenemos como institución una trayectoria relativamente breve en la cual hemos tenido muchos logros. De hecho, el último, podemos decir, a nivel institucional, es que ya tenemos en trámite la personería jurídica bastante avanzada, así que calculo que desconozco los tiempos administrativos del Estado en estos trámites, pero como les digo, ya es un tema bastante avanzado. Y en todos estos años hemos ido presentándonos y participando de distintos eventos. Y esta muestra tiene una particularidad de que es algo que surgió de Adventus y que, digamos, tuvimos la responsabilidad de la organización. Como les decía, esto tiene una historia. El año pasado, hacia noviembre, en la Noche de los Museos, gracias a la generosidad de Mabel Esteve, que aquí nos honra con su presencia, es una amiga, una gran amiga, y es la directora del Museo del Banco Central, el Museo Héctor Hanson, que se los recomiendo
lo visiten. Tiene una colección de moneda argentina, hispanoamericana, como no van a ver en ningún otro lado, donación de, lamentablemente, recientemente fallecido Dr. Hanson. Bueno, Mabel nos invitó a ser parte de la Noche de los Museos. Ahí ven, bueno, tuvimos dos vitrinas, una dedicada a los 12 Césares y la otra a moneda griega. Ahí fotito de los detalles en las que tenía. También, a partir de la gestión de Ulises Gardoni, bueno, todos lo conocen, Ulises, nuestro presidente, presidente de Adventus, consiguió unos recreacionistas que vinieron con sus trajes típicos del siglo V, ¿cómo era? De la zona de Dalmacia, no es cualquier romano, eran romanos dálmatas del siglo V. Bueno, ahí la ven a Mabel metida entre medio y a Ulises metidos entre medio de la foto. Bueno, les decía, en esa Noche de los Museos, en un momento, dos de nuestros miembros salieron a pasear por el barrio y llegaron hasta acá. Y ahí se encontraron con Marina, vinieron muy contentos diciendo que copada que era la directora de este museo, y qué buena onda, y que estaban seguros de que teníamos la posibilidad de poder hacer algo acá. Y bueno, y de hecho eso fue el disparador que nos permitió acercarnos, gestionar y soñar con este proyecto, ¿no? Este proyecto que inicialmente, bueno, ahí están ellos dos. Este proyecto inicialmente estaba pensado como un proyecto fotográfico. Pues todavía no teníamos mucha idea de qué espacio disponíamos y qué sé yo, entonces lo primero que surgió fue hacer un proyecto fotográfico, gracias a la gestión de Art Collection de Diego Díaz de Rosa, que es un gran fotógrafo de monedas y es el responsable de todas las fotos que van a ver acá en esta presentación, que son las mismas o son algunas en realidad de las que van a ver en la muestra. Pero después quisimos redoblar la apuesta y decir, bueno, que no sea solo fotográfica, que la pieza esté presente. Bueno, y así fue tomando forma esta muestra que hoy nos convoca, ¿no? Entonces, el desafío era armar una temática. La que elegimos es la de la mitología grecorromana, o sea, la representación de la divinidad en las monedas grecorromanas, porque es un tema general, un tema conocido y un tema que es como más abierto a la comunidad. Digo, a un nene chiquito que no tiene mucha idea, bueno, ve a Hércules y aunque sea por la película de Disney, va a saber quién es Hércules, quién es Pegaso, quién es Zeus. De hecho van a ver monedas que los representan a todos esos que nombré y muchos más. Y un problema con el enter. Y bueno, el desafío siguiente fue conseguir las piezas, porque digo, si hubiera sido fotográfica no hay grandes dramas. Si es con la pieza en la muestra, tenemos que contar con la buena voluntad de coleccionistas que acepten que durante un mes pierdan el control sobre sus pequeños tesoros, ¿no? Y créanme que no es fácil. La verdad que acá contamos con la generosidad de muchas personas que aceptaron y adhirieron a este desafío. Ustedes van a ver que hay piezas muy hermosas estéticamente, son verdaderas obras de arte, y muchas son piezas costosas. Así que, aunque no voy a hacer nombres, agradezco a estos generosos contribuyentes a esta muestra, ¿no? Y bueno, no sé, Ale, ¿cuántas son? Yo perdí la cuenta. Y a más de 80. Más de 80 piezas, la mayoría selectas.
Hay algunas que por ahí ya van a ver que algunas están un poco cachuzas a veces porque queríamos completar la temática y por ahí no conseguíamos una pieza en buen estado que representara a tal o cual Dios y nos parecía importante. En cuanto a lo que ustedes van a encontrar en la muestra está organizada en 13 vitrinas, digamos. Algunas son de pared, otras son así dispersas en la sala. Todas las monedas expuestas están fotografiadas. Van a ver que en algún caso son cuadros grandes, en otras más pequeñas, pero absolutamente todas las monedas expuestas están mostradas en anverso y reverso. Y al lado de la foto, o abajo, o a un costado, está la moneda mostrando el lado que nosotros nos interesa que se vea, o sea, ahí donde está representada la divinidad correspondiente. Y está distribuida de este modo, o sea, obviamente ustedes saben que no vamos a extendernos en cuanto a cómo era el panteón grecorromano, pero así muy rápidamente saben que el Olimpo griego, que después fue adoptado por los romanos, estaba compuesto por 12 dioses. Entonces nosotros quisimos respetar ese orden jerárquico, por eso armamos lo que ustedes ven a la izquierda, ¿verdad? Tengo un problema para el, viste que lo tengo yo acá adelante, pero en donde hay, bueno, en el caso de Zeus, que es el Júpiter romano, está en dos vitrinas separadas, porque obviamente al ser el príncipe de los dioses es el que más aparece en la moneda, y por eso teníamos cantidad suficiente como para armar dos vitrinas, una dedicada al Zeus griego y otra al Júpiter romano, e incluso otras sincretizaciones, por ejemplo el Baal cananeo, ya vamos a hablar un poquito más en detalle. Después, bueno, vitrinas en algún caso individuales de los distintos dioses olímpicos más representados. En algún caso vamos a ver que está muy representado en la moneda griega y poco en la romana, o viceversa. La última de esta primera sección, que es la que ponemos otros dioses olímpicos, son los que, bueno, como la segunda línea, ¿no? de los dioses, los menos representados, aunque algunos tienen representaciones espectaculares. Van a ver, por ejemplo, la moneda dedicada a Dionisio, Dioniso, ¿no? El dios del vino, y es una moneda espectacular. Y a otros nos costó un montón. Van a ver, por ejemplo, como curiosidad, la moneda que representa a Vulcano, que es, nada, ustedes van a ver y van a ver una especie de triángulo con un redondelito abajo. Créannos que esa es la cara de Vulcano, pero nos van a tener que creer, porque la verdad es que es la única que conseguimos, y la pusimos porque si no Vulcano nos quedaba huérfano. Vulcano, que es el Hefesto griego, ¿no? el dios de la fragua. Pero bueno, en general van a ver, ya le digo, con esta salvedad van a estar representados los 12 olímpicos, ya sea en sus dos versiones, griega y romana, o al menos en alguna de las dos. Qué sé yo, hay algunas características, menciono al paso, pero por ejemplo, Atenea en el mundo griego estuvo muy representada básicamente porque era la diosa tutelar de Atenas, y Atenas era la ciudad más importante de la Hélade, con lo cual por ahí no sé si en tantas monedas griegas aparecen, pero en las que aparece son arquetípicas, ¿no? Y en Roma no aparece tanto, pero por ejemplo el emperador Domiciano era particularmente devoto de esta diosa, y la mayoría de las monedas del emperador Domiciano llevan en su reverso a como es, a Atenea, en realidad Minerva para los romanos. Muchas veces no sabemos por qué estas devociones especiales y demás. Bueno, y del otro sector se van a encontrar con otras vitrinas
La principal es la de Hércules Heracles, que fuera de los 12 olímpicos es sin lugar a dudas el dios más popular tanto en Grecia como en Roma, ¿no? Aquel dios que representa la fuerza, la valentía, el coraje, y bueno, nada, hay ciudades consagradas a Hércules, Heraclea, sin ir más lejos. Cuando en Roma se establece la tetrarquía, es decir, un gobierno, un cogobierno de 4 miembros, 2 de esos miembros eran la rama iovina, o sea, de Júpiter, y los otros 2 eran la rama de Hércules. Así que Hércules siempre tiene una gran presencia, tanto en Grecia como en Roma, e incluso, de vuelta, en otras culturas. Por ejemplo, el Melkart de los fenicios es representado exactamente igual al Hércules de los griegos, con la piel del león de Nemea y demás. La vitrina dedicada al dios Sol, que bueno, esa ahora vamos a hablar más en detalle. El de otras deidades, ahí es una mezcla de cosas, porque ahí hay monedas griegas que tienen la particularidad de que por ahí alguna divinidad menor, un personaje mitológico de menor rango, que por ahí es desconocido en el resto de Grecia, pero esa ciudad es el dios tutelar o la figura representativa, o está asociado a la fundación. Entonces vamos a ver, qué sé yo, a Taras, que era un personaje absolutamente desconocido, fuera de Tarento, pero es el que le da el nombre a la ciudad y está asociado, siempre aparece montado en un delfín y está asociado al mito fundacional. Bueno, de seres mitológicos, ahí aparecen todos estos seres que nos han acompañado en la infancia, ¿no? El ave fénix, el centauro, el grifo y demás, el Pegaso desde luego. Y el de las alegorías, que eso es un fenómeno bien romano. Los romanos llevaron la moneda como vehículo de propaganda al extremo. Creo que es la sociedad que más desarrolló esta particularidad de la moneda. La moneda como, nada, como un mensaje del gobierno. Y dentro de ese mensaje, esta que nosotros llamamos alegorías o personificaciones, es donde ciertas virtudes o deseos del emperador o de las autoridades son expresadas en forma de, como si fueran diosas, siempre son femeninas, ¿no? Entonces está la diosa fe, la diosa paz, la diosa justicia, la diosa alegría, etcétera, etcétera. Hay numerosísimas, acá hay una pequeña muestra, pero son numerosísimas a lo largo de la historia romana, sobre todo la del imperio. No tanto en la república, pero en la del imperio. Bueno, y yo me reservé para el final mencionarle algunos detalles menores de algunas de las piezas que van a ver. Empezando por Zeus, esta moneda es una moneda emblemática. Cuando Alejandro III de Macedonia, Alejandro Magno, conquista Persia, básicamente cuando conquista el Asia Menor y captura parte del tesoro de los persas, rápidamente lo transforma en moneda y acuña, entre otras, esta moneda. Esta es una tetradracma, o sea, una moneda de 4 dracmas. Se acuñan tetradracmas, dracmas y otras denominaciones, pero esta en particular es una tetradracma, pero todas con la misma característica. Ustedes van a ver, y de hecho van a ver dos, porque como el anverso tiene a Hércules, o Heracles mejor dicho, y el reverso tiene a Zeus, la van a ver en las dos vitrinas, una puesta de cada lado, pero obviamente en la foto van a ver anverso y reverso de ambas. Esta moneda, para los que están más familiarizados con lo que es la numismática más moderna, qué sé yo, tuvo el impacto en la Edad Antigua exactamente igual o muy similar al que tuvo el 8 reales hispanoamericano en la Europa del siglo XVII y XVIII, porque básicamente al capturar Alejandro el tesoro
de los persas estaba capturando el tesoro de la humanidad. A ver, los persas tenían el tesoro de los hititas, de los cananeos, de los babilonios, de los hebreos, de los egipcios, etcétera, etcétera. O sea, tesoros que distintas civilizaciones habían ido acumulando a lo largo de la historia. Cuando los persas capturan todos esos imperios, acumulan ese tesoro incalculable. Y Alejandro lo transforma en moneda, porque obviamente para pagar a su ejército, para enviar a su Macedonia natal, más todo lo que iba conquistando. Entonces esta moneda cambia la relación de fuerzas económicas, o sea, hay una monetización brutal. Ya estaba monetizado el Mediterráneo, pero con esta moneda hay una dispersión brutal de bienes que estaban acumulados en el tesoro persa y que ahora estaban distribuidos entre la población. Así que es una moneda muy emblemática. Pero lo que nosotros queríamos mostrarles, yo les mencioné lo de la sincretización, es esta otra que también está en la muestra, que esa es una estátera de la ciudad de Tarso, y ese que está ahí no es Júpiter o Zeus, ese que está ahí es Baal, el dios de los cananeos. De hecho, ustedes si ven al costado ven que hay una inscripción que no... La otra está en griego y se lee Basileos Alexandrou, es decir, del rey Alejandro. Esta otra tiene una inscripción en cananeo, en lengua semita, que básicamente dice Baal, el nombre del dios. Ahora, fíjense que, salvo pequeños detalles, son exactamente iguales. La única diferencia importante es que el Baal tiene una espiga de trigo y un racimo de uvas, porque Baal era un dios agrícola, Zeus de ninguna manera, por lo tanto es el único atributo que no se traslada. Eso que ven debajo de la mano de Zeus es un casco macedonio y en realidad es una marca de misión, una marca de la acuñación, no tiene nada que ver con el diseño. O sea, ahí puede aparecer puede aparecer un monograma, puede aparecer otro símbolo, no es parte del diseño mismo de la moneda. Y esto no es casual. Tarso, en Asia Menor, en lo que ahora es Turquía, una ciudad importante. Bueno, cuando Alejandro lo captura, toma ese modelo porque el proyecto de Alejandro Magno era que todos los territorios por él conquistados tuvieran un sentir y un pensar común. Y parte de ese proyecto incluía homogeneizar el tema del culto. Por eso él quiere que su Júpiter o su Zeus se parezca al Baal para que sea recibido por la gente. De hecho, ustedes saben que cuando avanzan las conquistas de Alejandro, él se va a casar con una princesa de lo que hoy es Afganistán y va a promover que sus generales se casen con mujeres persas, porque él buscaba ser un único pueblo. Así que ya les digo, más allá de que esta moneda es súper importante desde el punto de vista de la economía antigua, es súper importante en cuanto al mensaje que transmite. Y es algo que antes de la hegemonía macedonia era impensable. Ninguna ciudad se hubiera atrevido a emitir una moneda copiando un modelo extranjero. Esto lo puede hacer Alejandro porque es un autócrata, es un rey, decide él, no hay consejo consultivo acá. Es decir, hay un cambio político, si bien ya con su padre, con Filipo II, ya empezaba a darse, acá hay brutalmente un cambio de paradigma. Desaparece la ciudad-estado griega y es reemplazada por una monarquía al estilo oriental. Esto, que a nosotros nos parece más natural, es una novedad. En el mundo griego no había reinos. Sí, el de Esparta, que era un reino muy particular, con 2 reyes y un consejo consultivo, y las decisiones las tomaban los éforos, que era como una especie de congreso, con lo cual Esparta está fuera del programa, y además esa monarquía era muy parecida. De hecho, es el modelo que toman los romanos cuando establecen la república. En vez de 2 reyes tenían 2 cónsules, pero básicamente era lo mismo. Pero esto es una novedad.
El mundo griego, de hecho, otra novedad que trae, ya les digo, si bien con Filipo ya estaba, con Alejandro se lleva al extremo, es que vos tenés secas desde Grecia, Egipto, Medio Oriente, hasta el norte de la India, emitiendo el mismo tipo monetario. Así que, por eso se lo marcaba. Otro que me gustaba mencionar es Ares, el dios de la guerra, Marte para los romanos, porque las religiones, de alguna manera, desde luego, como parte importante de la cultura de una sociedad, también la representan. También tienen que ver con el sentir, con el pensar de esa civilización. Cuando empezamos a armar la muestra, nos costó muchísimo, muchísimo encontrar una moneda griega que representara a Ares. De hecho, hay una sola que es esta, que, dicho sea de paso, este es Ares, la moneda está en griego, pero no es una moneda griega. En realidad es una moneda de los Bruti, o Brusi, o Breti. Era una tribu itálica del sur de Italia, que en realidad eran enemigos de los griegos. Ustedes saben que el sur de Italia era la Magna Grecia, ¿no? Donde se fundaron ciudades griegas. Bueno, estos estaban ahí y combatieron bastante a los griegos, pero mientras los combatían, y de hecho conquistaron ciudades griegas y las hicieron propias y demás, fueron adoptando la cultura griega hasta tal punto que ya les digo, esta moneda está escrita, las monedas de los Breti están todas escritas en griego. Estos Breti después fueron rivales de los romanos en cuanto a oportunidad tuvieron, pero evidentemente desde el punto de vista de la mentalidad y la cultura estaban más cerca de Roma que de Grecia, ¿no? Pueblos guerreros. Porque, les decía, en Grecia, Marte, Ares, era un dios más bien temido que adorado, porque era el dios de la sangre, el dios de la muerte, el dios de la guerra, de la destrucción. Entonces, en general, el griego le tenía respeto, no era muy partidario. No digo que no haya ninguna moneda que represente a Ares, digo que son escasísimas comparadas. En cambio, en Roma, casi como definiendo la mentalidad romana, es uno de los más representados. Marte aparece en todas las poses, la cabeza, de cuerpo entero. Ustedes vieron, por ejemplo, en la religión católica tenemos lo que se llaman las advocaciones, la Virgen María, la Madre de Dios, pero está la Virgen de Luján, la Virgen de Itati. Obviamente es la misma persona que es venerada en distintas advocaciones, distintos nombres. Bueno, esto viene de la cultura grecorromana, ¿no? Entonces, que si uno tenía el Zeus olímpico, no sé, la Atenas Partenogenes, algo así, me acuerdo bien. O sea, bueno, esto en los romanos también se da. Entonces, por ejemplo, tenemos el Marte, por ejemplo, que es uno de los más populares, Mars Ultor, el Marte Vengador. Después está el Marte Pacificador, que, a ver, entendamos lo que es pacificar para Roma. Para Roma es, actúo de tal manera que no te queda otra que pedirme la paz incondicional, o según mis condiciones, ¿no? Ese es el Marte Pacificador. Así que, esto me gustó señalárselo porque muestra la idiosincrasia de un pueblo y otro, ¿no? No es que los griegos no tuvieran guerra, tuvieron muchísimas, pero lo veían como una fatalidad. Bueno, no nos queda otra que ir a la guerra. De hecho, no está el criterio de conquista, no está en Grecia. En Grecia eran ciudades-estados que se aliaban. Sí, por supuesto, uno ve las ligas comandadas por Atenas y básicamente Atenas ejercía una hegemonía por sobre las otras ciudades, que guay de que algunas se hiciera la rebelde, pero en general en las formas no se veía eso como una conquista, era como una alianza, digamos, como la alianza Mercosur, el euro, la Unión Europea, son dos iguales que hacen una alianza, digamos, ¿no? Bueno, así era Atenas con las otras ciudades. Pero en Roma no, en Roma era conquista. Roma era conquista, dice Illana, por eso tiene preponderancia Marte.
Yo antes le mencioné algo que les decía que era muy curiosa, la historia del dios Sol, Helios, en los griegos. Muy curiosa porque, a diferencia de la mayoría de las religiones, sobre todo las politeístas, del mundo donde el Sol tiene un lugar preponderante, en Grecia era un dios menor. Tenía su mito, su historia, ¿no? El carro de Helios recorriendo el cielo todos los días, aquella vez que el pibe le agarró el carro al padre, no me acuerdo cómo se llamaba el hijo de Helios, y que como no lo sabía manejar pasó muy cerca por el norte de África, y de este modo explicaban los griegos por qué los africanos eran de piel oscura, porque el pibe los había quemado cuando pasó raspando. Por eso tenía su mito, pero no era un dios muy importante en el panteón griego. Sin embargo, en la ciudad de Rodas era el dios patrono de la ciudad, y todos hemos oído hablar del Coloso de Rodas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Precisamente era una estatua de Helios, que siempre se lo representa con esa corona de rayos. En Roma hubo un culto al dios Sol, pero no tiene nada que ver con esta, nada que ver. La historia es así. En el principio del siglo III sube al trono un emperador que es conocido en la historia como el Agabal o Heliogábalo. El Agábalo o Heliogábalo. Heliogábalo en realidad es incorrecto, es un error gramatical por asociarlo justamente al dios Helios. En realidad, el Agábalo, cuando subió al trono, tenía 14 años y era sacerdote de un dios que se adoraba en la ciudad de Emesa, ¿no? Que es, no sé si es sur de Turquía o norte de Siria, pero por ahí. Que era, básicamente era un meteorito. Un meteorito que, ustedes saben que en la antigüedad los meteoritos se adoraban como divinidades. Bueno, de hecho, hoy una de las principales religiones del mundo, el Islam, sigue adorando un meteorito. La famosa piedra negra de la Kaaba es un meteorito, que era adorado en las épocas preislámicas. Bueno, el Agabal, que era, ya les digo, sacerdote de el Agábalo, que era, adoptó ese nombre porque era sacerdote del dios El Gabal, que era este meteorito que se adoraba en Emesa. Cuando subió al trono, bueno, quiso imponer esta religión en Roma. Se trajo el meteorito a Roma, le hizo construir un templo y ordenó que todos los objetos religiosos, hasta los más sagrados de Roma, fueran puestos a los pies de El Gabal en ese templo. Entre ellos el Paladión, del cual ahora vamos a hablar, una estatua de Palas Atenea que según la tradición venía de Troya, nada menos. Bueno, El Agábalo duró poco porque no era, tenía muchas excentricidades, y claro, cuando un emperador tiene muchas excentricidades, y esas excentricidades incluyen la decisión sobre la vida y la muerte de personas, siempre hay alguno que se molesta, ¿no? Con lo cual terminó siendo asesinado y demás. Pero por alguna razón, este culto al sol prendió mucho en el ejército. Probablemente, esto es una especulación, no lo tomen como para razón, pero es muy probable que el fundador de la dinastía, muchos años antes, Septimio Severo, le dejó a sus hijos, estamos hablando bastante tiempo antes, le dejó a sus hijos este consejo: mantén rico al ejército y ríete de todo el resto. Entonces, durante la dinastía de los Severos, de la cual formó parte el Agábalo, el ejército estaba siempre muy bien pago. Con lo cual los tipos tenían una lealtad hacia estos emperadores, que por lo demás eran bastante desastrosos, pero tenían mucha lealtad porque les iba bien económicamente. Así que probablemente haya sido por eso que este culto prendió tanto en el ejército y pero quedó latente durante 50 años hasta que un gran emperador, Aureliano, ya a mediados del siglo III, lo reflotó porque quiso transformarlo, esta vez sí hizo un intento por transformarlo en la religión unificadora del imperio. No funcionó, pero sin embargo esta religión al sol invicto duró, y duró bastante. Tanto duró que
fíjense, en esta pieza, más allá del estado, fíjense, acá en el reverso habla del sol invicto, fíjense que sigue siendo representado con esa corona que yo les decía. Esta moneda es de Constantino, Constantino el Grande, o sea, el que la historia considera el primer emperador cristiano. Sin embargo, Constantino, hasta bien avanzado su gobierno, era adorador del sol invicto. Es más, algunos sostienen que nunca fue cristiano y que lo que hizo fue simplemente sincretizar a este nuevo dios con el sol en el cual él creía. La verdad es que no lo sabemos. Sí sabemos que su mamá, Helena, que de hecho es considerada santa por la iglesia, Santa Helena, sí era una devota cristiana y sus hijos lo fueron, y a partir de ahí, digamos, muchos dicen fue el que impuso el cristianismo. No es cierto. En realidad lo que hizo fue un edicto de tolerancia, por lo cual la religión cristiana dejaba de ser perseguida y se permitía, en realidad básicamente, bastante moderno en esto, básicamente estableció la libertad de culto en todo el Imperio Romano, que para la época era revolucionario. Pero el que impuso la religión como obligatoria, la religión cristiana, fue Teodosio el Grande, bastante tiempo después. Bueno, y me reservé para lo último algo que no van a ver en la muestra, o mejor dicho, sí, van a ver las monedas, pero no van a ver ninguna explicación. Yo ahí les puse Homero y Virgilio. No se asusten, no voy a cantar Naranjo en Flor, no son los hermanos Espósito, son los dos grandes epítomes de la literatura griega y romana respectivamente, ¿no? No vamos a entrar en la disquisición acerca de si Homero fue uno o varios, si existió, bueno, no importa. Tomemos a Homero como el autor de la Ilíada y la Odisea. Hay una hermosa moneda que está en una moneda romana de la época republicana, que en realidad la trajimos porque tiene a Mercurio en el anverso, pero su reverso es muy interesante. Fíjense, eso no les dice gran cosa, un señor con un palo y un perro. Ahora, ustedes recordarán la Odisea. En la Odisea, Ulises, o Odiseo en realidad, que es el nombre griego, después de finalizada la guerra de Troya, quiere volver a Ítaca, de donde era rey, y por enojo de los dioses que le dan malos vientos, termina girando durante 20 años por el Mediterráneo, hasta que logra volver a Ítaca. Bueno, algunos recordarán la historia, ¿no?, de Penélope, que tejía de día y destejía de noche, porque decía todos se querían casar con ella para heredar el reino, y ella decía que cuando terminara de tejer, qué sé yo, entonces de día tejía y de noche destejía. Bueno, hasta que finalmente no puede resistir más y la obligan, y se arma un torneo de tiro con arco y flecha, y el ganador se iba a casar con Penélope, la supuesta viuda, porque todos daban por muerto a Odiseo. Bueno, y Odiseo llega, dicen que es disfrazado de mendigo, en realidad, yo creo que no es que se disfrazó, así quedó después de los 20 años de trajín. Y el único que lo reconoce es su perro Argos, que era un cachorro cuando él partió y que ahora era un perro anciano, y que dicen que después de que lo reconoce y le hace fiesta, muere de felicidad. Y esa escena es la que tenemos representada en esta moneda. Se la traigo porque es una pieza cultural enorme. Digo, como moneda es una moneda más de tantas de la República Romana. Como pieza cultural merecía ser reconocida, aunque no tenga tanto que ver con la mitología. Fíjense, el perro ahí ya medio en actitud de... Fíjense la plasticidad de la imagen del perro. Piensen que esta es una moneda de 2 centímetros de diámetro, más o menos, no más. Y bueno, y Virgilio, ustedes saben que lo que era Homero para los griegos era Virgilio para los romanos, hasta tal punto que existía lo que se llamaba la suerte virgiliana, que consistía en abrir el pergamino donde estaba la Eneida, básicamente, que es el libro de Virgilio,
señalar con el dedo, o sea, hacer una consulta como quien consulta a los dioses, y después señalar con el dedo, así sin mirar, un pasaje de la Eneida, leerlo y buscar ahí la respuesta. Eso es lo que se llamaba la suerte virgiliana. Hasta tal punto tenían devoción por este autor. Y bueno, y hay una moneda, dicen que los tejedores persas de alfombras, que son reputados como los mejores del mundo, antes de terminar su obra, deliberadamente dan una puntada en falso, porque ellos consideran que una alfombra perfecta es una ofensa a Alá, y entonces, para no ofender a Dios, que es el único perfecto, dan una puntada errónea. Bueno, nosotros no tuvimos esa intención, pero hay un pequeño error en la muestra, un error que les confieso lo advertí el día de la presentación, y deliberadamente no dije nada porque valía la pena el error. Hay una moneda que nosotros trajimos, nada menos que de Julio César, que la trajimos porque tiene a Venus en el anverso. Y esa moneda quedó puesta de reverso, hasta tal punto que incluso aparece en los folletos que se entregaban. En realidad, como les digo, por ahí la temática no da tanto, pero es tan hermosa que yo me hice el gil y la dejé. Y es esta que les muestro ahora. Ustedes saben que la Eneida comienza exactamente en el mismo momento que la Odisea, es decir, al final de la guerra de Troya. Solo que la Odisea habla de las peripecias de uno de los vencedores, la Eneida habla de las peripecias de uno de los vencidos. En la Eneida se cuenta la historia de Eneas, un sobreviviente de Troya, que alcanza a huir con ayuda de los dioses, y llevando en brazos a su padre Anquises, que estaba muy anciano para poder caminar, llevando a su hijo Ascanio, que era un niño pequeño, y llevando el Paladión, esa estatua que les mencioné hace un rato, la estatua de Atenea, que después terminó en Roma. No sabemos si ese Paladión fue real o no, lo que sí sabemos es que el Paladión fue objeto de culto en la Roma republicana y en la Roma imperial, claramente. Y que fue una de las ofensas que cometió, como les dije antes, que cometió el Agábalo, llevar el Paladión y ponerlo a los pies de un dios extranjero. Esto es una de las cosas que los romanos no toleraban. Acá no se trataba de una cuestión de fe necesariamente, pero sí de tradición. La religión en Roma no tenía tanto que ver con como la podemos entender en la actualidad, en que creen en una de las religiones monoteístas, no. Tenía que ver con la tradición. Uno hacía los sacrificios a los dioses sin siquiera preguntarse si existían o no. Era parte de la tradición, y la tradición no se tocaba. Era como esas procesiones que se hacen en España con esas ropas tan particulares, y en otros lugares del mundo también, pero las españolas son muy características, que están asociadas a un hecho religioso, pero que tienen que ver más con la tradición, ¿no? No necesariamente los que portan la Virgen o se visten con esos trajes son creyentes, pero sí respetan el sentido tradicional de esa festividad. Bueno, volviendo a esta escena, si ustedes ven, acá tenemos, el único que no aparece acá es Ascanio, pero acá tenemos a Eneas con su padre Anquises en brazos y con el Paladión en la mano. Esta es la que van a ver. Obviamente está, como les dije, la foto va a estar a verso y reverso, pero ustedes, en vez de ver donde tendría que estar Venus, van a ver eso, y vale la pena, la verdad que vale la pena. Así que bueno, con esto ya termino, y agradeciéndoles nuevamente su concurrencia, los invito a que pasemos a la muestra en sí.